Hola amigos y amigas del Efecto Amarela, este espacio que hemos creado desde la Fundación para hablar, conversar, reflexionar sobre distintos temas que son de interés no solo para la Fundación, sino también para todas las personas que nos están siguiendo y especialmente para esas mujeres rurales de las Américas a quienes queremos llegar. Hoy tengo una invitada supremamente especial, una gran amiga profesional, pero que además tengo el gusto de conocer hace muchos años porque Joseph la conocí hace como unos 7 años cuando trabajaba en el programa de alianzas comerciales de USAID. Ahí la vida nos encontró y hemos seguido caminando juntas. Hemos tenido el privilegio de poder hacer también intervenciones interesantes. Así que Joseph, bienvenida al Efecto Amarela. Lili, gracias a todos y todas. Hola. No, honrada con este espacio, me parece que era necesario y es bonito como compartir todo esto que hemos construido y que todavía nos falta mucho camino, pero vamos haciendo algo. O sea, esto me parece interesante y además que lo conozcan. ¿Mm? Especialmente que se conozca. Y yo quiero que te conozcan y por eso te invito a que nos cuentes cómo ha sido esta trayectoria profesional tuya, cómo es que terminaste involucrada tan de lleno con el sector rural en Colombia, pero con ese trabajo tan lindo que te he visto haciendo estos últimos años con todos los temas de igualdad y equidad de género, especialmente impulsando y promoviéndolo con las mujeres rurales en Colombia. Bueno, yo creo que antes, algo que es muy importante también conocer a la persona, yo vengo de una familia que viene de personas campesinas. Sin embargo, ellos no fueron campesinos, o sea, llegaron a la ciudad porque en el campo salieron, ¿sí? De mucho esfuerzo, papá y mamá, pude estudiar, gracias a Dios, y después de un tiempo mi vinculación comenzó a darse a través de un ejercicio con mujeres en el distrito. No era directamente con temas de derechos de las mujeres ni con lo agrícola. En el 2013-14 tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto de mujeres rurales que estaba siendo operado para el Ministerio de Agricultura y ahí fue donde creo que fue el clic. Esto se siente, Sí, se se siente, siente. se siente. Y yo dije, ya, este lado, es por este lado que hay que trabajarle, por este lado, y además siento que es un propósito de vida, ¿no? Independientemente que tú no estés todo el tiempo con ella, es un propósito de vida. O sea, a mí me cuestiona muchas cosas cuando veo las mujeres con sus emprendimientos, no se apoyan o que les falta mejorar en algo, me mueve, ¿no? Tanto así que mi marido es agrónomo y todo el asunto, entonces creo que, digamos que me orienté por el lado agrícola y creo que es valioso y valiente el trabajo que ellas hacen y que si uno puede contribuir en algo y además aprender, porque he aprendido un montón, ¿no? Es importante y esto puede cambiar el mundo, puede cambiar el mundo. Así es, y yo comparto esa misma sensación contigo, porque lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Tú sabes que estuve muchos años en el campo viviendo como mujer rural, entonces cuando tengo que regresar a la ciudad, pues también me traigo a las mujeres rurales aquí en el Sí. corazón y también siento lo mismo que tú, que esto es un tema de propósito, de que definitivamente cuando las conocemos y las aprendemos a apreciar y a valorar todo lo que hacen, esto se nos mete en el alma. Claro, y uno queda pequeña, Sí. es pequeña, o sea, realmente tenerla cerca, aprender de ellas, la resiliencia, esa voluntad y ese poder que tienen para transformar, o sea, para dar vida, no solamente como madres, sino que crezca un árbol. Eso es dar vida, eso es una cosa brutal, pero va más allá de eso, es como esto construye una sociedad más justa y que tiene que aprender y que tiene que valorarlas, ¿no? Y pues bueno, todo el mundo necesita comer, entonces creo que su función es valiosísima. Así es. Y además, hay una cosa que me pasó muchísimo cuando yo estaba en el campo, Joseph, y es que también por allá, por esa misma época en que tú empiezas a involucrarte, a mí también como por allá por el año 2012, empiezo a conocer una serie de conceptos que yo decía, ¿qué es esto tan extraño? Me están hablando de igualdad, me están hablando de equidad, de inclusión. Ahora incluso hablamos también de otros temas que tienen que ver con diversidad y a todo le ponen la palabra género. Sí. Entonces, yo quisiera que pudiéramos tener un poco una ilustración de qué es lo que significa cada una de esas palabras y por qué ahora todo habla de equidad, de igualdad y qué es lo que realmente tiene sentido en esta Bueno, conversación. antes que nada, cuando hablamos de género, género como palabra es una construcción social.
O sea, aquí estamos hablando de las relaciones. Y es social porque somos seres humanos, simple, ¿no? Y de allí comenzamos ya a hablar de todos estos como que son matices, conceptos, ¿no? Cuando hablamos de equidad de género, y voy a decirlo desde mi perspectiva también, es como ese fin último a donde debemos llegar, porque estamos hablando de seres humanos, los seres, y en un enfoque de derechos, ¿sí? Los seres humanos todos tienen los mismos derechos, sea hombre, sea mujer, sea afro, sea indígena, hable una lengua, no la hable, tenga una discapacidad, no la tenga, todos Pues deberíamos... de hecho hablamos de los derechos humanos. Claro, y deberíamos todos gozar de lo mismo, y es un fin último, pero en la práctica ahí la cosa se maneja distinto, porque en la práctica no es igual y hay que tener en cuenta las características y también que no todos los podemos medir con el mismo rasero, no todas las personas tienen ni las mismas necesidades, ni las mismas potencialidades, ni los mismos privilegios. Así es. Entonces, eso implica un trato diferenciado especial para que los que están abajo puedan subir, y eso no quiere decir que los que están arriba bajen, es como yo hago para que este espaciecito acá, que le llaman brechas, Que le llamamos brechas, exactamente, claro, podamos zanjarlo y que estemos como en igualdad de condiciones. Cuando hacemos esas acciones que nos quitan este espaciecito, esas son acciones para la equidad de género. Equidad es tratar diferencialmente a quienes necesitan ser tratados de forma diferencial para poder alcanzar la igualdad. ¿Listo? Ahí vamos como con dos conceptos. ¿Listo? Inclusión. Ok. Inclusión, integración. Bueno, la inclusión tiene que ver, y ahí uno se puede despachar con otro concepto que también lo vamos a tocar ahorita, ¿no? La inclusión es como todas las personas, y en este ejercicio, mientras yo las estoy equilibrando, voy valorando sus talentos, sus oportunidades, sus privilegios, sus necesidades y poderlas tener en un espacio en donde todos contribuyamos. Esto es un ejercicio sistémico, ¿sí? Entonces no solamente estamos hablando de las personas con cada grupo que son diferenciados y que tienen necesidades diferenciadas, sino cómo la sociedad resuelve lo que falta para que estemos en igualdad de condiciones y cómo les permitimos también aportar. O sea, este es un ejercicio de doble vía, ¿no? Y es ahí donde decía, esto tiene que ver con la interseccionalidad, que parece como muy difícil, es un ejercicio que ha sido acuñado y trabajado desde las mujeres también, que eso es algo que es muy importante señalar. Todas estas discusiones y conceptos se han dado por un trabajo fuerte desde las mujeres, no solo en la ruralidad, en toda parte en las sociedades, y de allí se han ido sumando más grupos que consideran, esto a mí también me toca, ve, esto no lo estaba viendo o lo estoy viviendo pero no sabía que yo soy sujeto de derechos o sujeta de derechos. Entonces, cuando hablamos de la interseccionalidad, es que no todos, por más que seamos mujeres, hombres, jóvenes, no todos percibimos ni vivimos las mismas condiciones y hay que tener en cuenta sus características específicas. Entonces, no es lo mismo, tú lo conoces muy bien, una mujer afro en Tumaco que una mujer indígena en el Putumayo. O una mujer campesina en el eje cafetero. Exactamente. Así ¿no? es. Entonces, las formas de acercamiento, cómo se perciben, cambian totalmente. Entonces, esto es un ejercicio muy retador, muy interesante, pero que parte y que hay que tener en mente, digamos que ese primer objetivo de lograr la igualdad y cómo hacer lo justo, hacer lo correcto. Yo creo que ahí acabas de mencionar cosas súper importantes y por eso es que desde la Fundación estamos pensando específicamente en ese poco sobre las mujeres rurales, entendiendo todos los retos y desafíos que hay, porque solamente la ubicación geográfica, los temas culturales, ya todo nos marca una diferencia enorme entre las mujeres de un territorio y de otro. Así que yo creo que esto es bien importante. Yo quiero preguntar también, ¿cuál es ese primer recuerdo que tú tienes donde tú dijiste profesionalmente, este tema de igualdad, de equidad, esto como que están volviéndose relevante? ¿Dónde empiezas a tener esa memoria? Yo debo hacer una confesión. A mí la vida me cambió con algo. Yo cuando estaba en la universidad, yo soy administradora pública, cuando comenzamos a hablar fuerte de temas de feminismo, a mí eso me generaba como que no me gustaba mucho, ¿no? Sí, te entiendo. Hasta que la vida me enseñó en carne propia, ¿sí?, que las mujeres y los hombres no nos percibimos iguales, no tenemos el acceso a los mismos beneficios, no tenemos los mismos privilegios, ¿sí? Entonces eso comienza uno a darse cuenta cuando comienza a trabajar. Yo comencé a trabajar chiquita, digamos, entonces a mí no me percibían, iba con otro colega, hombre, y le hablaban a él. Sí. Sí, yo ve,
mi promedio superior. Entonces, mi promedio superior, mi nota es más alta. Y yo soy la que está haciendo este ejercicio y le hablan a él. Entonces ahí cuando comencé a darme cuenta, y además también hice un ejercicio muy bonito en el distrito y en una localidad de la que yo viví en Bogotá, en Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces ahí creo que esos son los primeros recuerdos de relacionarme con las mujeres. Cuando hablo de la ruralidad es cuando tuve la oportunidad con el programa de Mujer Rural de visitar emprendimientos. O sea, a mí me contrataron y a los 3 días ya estaba mirando a estas mujeres que tienen un emprendimiento de aromáticas y ver que hacen las cosas con las uñas. Así es. Y la ilusión en sus ojos y que además, discúlpeme, y eso me cuesta mucho todavía, doctora, no alcanzo a llegar porque tengo que llevar primero o apartar el ternero. Y eso hay que entenderlo en este trabajo. Ahí es donde comienzo, digo, caramba, a mí no me hablaban, le hablaban al colega, pero estas mujeres la tienen más difíciles que yo. Y es en ese momento donde yo hice clic con el tema y dije, es por este lado. Es por este lado, es lo que me llama la atención, me apasiona, me mueve a las entrañas, ¿sí? Y yo espero que también en este trabajo que uno ha realizado pueda impactar algunas mujeres, algunas comunidades. Aún hay momentos donde me encuentro con gente y nos recordamos con mujeres como, oiga, nosotros trabajamos tal cosa, yo a veces lo pierdo. Pero ellas lo tienen claro. Si eso lo tienen claro ellas, algo bien se hizo. Así es. Algo. Y estoy de acuerdo contigo, Joseph, porque pues también tuve el privilegio de estar estos 12 años en el campo y los últimos 8 pues trabajando, haciendo esa representación de ese personaje como María del Campo en el subsector cacaotero. Y yo creo que las cosas hermosas que yo me traigo para este momento de mi vida es justamente que las mujeres con las que tú en algún momento pudiste intervenir, participar, aportarles algo que a veces ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo, su vida está mejorando y está cambiando. Por eso quiero llevarte a una siguiente pregunta. Todo este recorrido que hemos hecho, a veces a las personas no les queda claro por qué seguimos hablando tanto de brechas y desigualdad, y especialmente cuando hablamos de mujeres rurales. Pareciera que todo estuviera resuelto, pero ¿cuál es tu percepción con respecto a esto? Mira, yo creo que hay que empujarse también con datos, ¿no? Y las decisiones tomadas en datos es necesario, pero además es porque es una forma en decirle, esto necesita ser atendido, ¿no? En el país más o menos el 49% en la población rural son mujeres. No estamos hablando todavía de mujeres jóvenes, son mujeres. 51 puede variar, 51 son hombres, ¿no? De estas, quienes están en labores agrícolas, o sea, más o menos aquí entre el 25 y 30%. Es decir, hay potencial, pero hay que atender una situación. Es qué pasa con esas mujeres que participan en la agricultura, ¿no? Ahí es donde nosotros conversábamos y ya lo dijimos anteriormente, vienen las brechas. ¿Y por qué hay que atender esas brechas? Porque si no, podemos ponerlo en plano de los negocios. Primero pongámoslo en los datos y después lo hablamos en los negocios, ¿no? Entonces estas brechas me van a impedir que yo aún así tenga un 25% de la población que está trabajando en agricultura, pero sus proyectos no son más productivos, porque no tienen acceso a la tierra, al crédito, a insumos a la medida que les sirvan para lo que ellos quieren, no tienen acceso a educación pertinente para poder producir más y mejor, para poder innovar, para poder emprender, ¿no? Adicionalmente, las cargas del trabajo en la ruralidad son mucho más desproporcionadas. Y el tema de la corresponsabilidad en las familias, que hay que atenderlas, o sea, esto nos estamos dando cuenta todos y todas, ¿no? Que hay que entenderlas y esos roles que asumimos en las familias también limitan a las mujeres, ¿no? Entonces, esto va generando también que si no participan en la casa porque no tienen tiempo, porque están cansadas, pero son las primeras que se levantan. No pueden decidir qué sembrar, cómo sembrar, a quién vender. No tienen títulos a su nombre. No saben qué insumo utilizar, que yo creo que eso está en el campo, pero para las mujeres es más difícil porque ellas no pueden ir donde el técnico o a la charla del técnico porque ese día tiene que recoger muchachito o porque simplemente eso lo entiende mejor el señor y él me cuenta, ¿sí? Entonces las limitaciones para la asistencia técnica, que adicionalmente es otro tema que creo que es transformador y que hay que atender,
porque la asistencia técnica es esa visibilidad de estas personas que ayudan a producir, pero que también manejan sesgos. Entonces llegan y le hablan la misma historia, vuelven y me hablan con el colega, pero es la señora la que sabe que le aplica el árbol. Así es. ¿Sí? Entonces estas brechas son necesarias atenderlas para que, uno, es necesario generar la autoconfianza y que las mujeres tengan un ingreso. Tener un ingreso las saca de escenarios de violencia, porque la violencia en el campo no está medida, no tienen dónde llegar, muchas veces no tienen cómo reconocerla. Dos, que sus productos, su productividad, sus cultivos sean eficientes, produzcan más y ganen más, ¿no? Si ganan más y producen más, tienen posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus familias, porque eso pasa con las mujeres, que puedan participar en sus comunidades, vamos a hacerlo inicialmente cuando hablamos del liderazgo y la participación es desde lo individual, vamos a la familia a tomar decisiones, vamos a la comunidad a participar y que sus voces sean escuchadas, vamos a las organizaciones de productores donde uno se da cuenta que eso es muy difícil, uno, que las mujeres participen como socias y las dos, que estén en la toma de decisiones. De acuerdo. ¿Sí? Y lo tercero es cómo esto también irradia al interior de los cambios culturales, porque es importante saber que sí, claro, yo le puedo dar la tierra y la finca a la señora, ¿no? Pero si la relación de la señora y el señor no, pues el señor es quien decide qué siembra. Es muy bonito, quedó la escritura a nombre de la señora, pero la señora no decide. Ni participa en muchas de las transacciones, incluso comerciales, Exacto. y en muchas de las relaciones que se tienen que construir, porque además sigue existiendo una mentalidad, y es esa mentalidad de que el emprendimiento es emprendimiento y es pequeño, y no se logra esa proyección de ser empresarias en sus agronegocios, en la agroindustria, en el agroturismo, en todas estas posibilidades que se crean en el campo. Ahí voy a una siguiente pregunta, es ¿por qué entonces debemos seguir trabajando, que es parte de lo que queremos hacer desde la Fundación y que yo sé que tú has hecho un trabajo muy interesante en eso, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo, pero un desarrollo que queremos hacer que sea integral, desde lo personal, desde lo productivo y desde lo social? ¿Por qué seguir trabajando entonces en estos temas? Mira, yo creo que pueden abrirse canales, pero si uno no tiene la habilidad y desarrolla esas habilidades y capacidades para moverse, le es más difícil. Pero las capacidades van después de algo que creo que Amarela lo tiene claro. Amarela en su proceso, en su proyecto, como lo está organizando, trabaja primero el ser. Y es importante que las mujeres, además porque no son solo las mujeres rurales, todavía yo siento que estoy haciendo ese camino de la autoconfianza, al autoempoderamiento, el autorreconocimiento, como eso, caramba, somos valiosas, ¿sí? Pero nos cuesta. Bastante, a mí también. Nos cuesta mucho, porque además nosotras hasta hace muy poco estamos trabajando, entrando a lo público, siempre hemos sido lo privado. Entonces las paredes se nos abrieron y uno dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo tengo esa capacidad de agencia? ¿No? Entonces viene desde el ser. Cuando ya estamos en el estar es como esas relaciones, y aquí quiero hacer algo muy importante, es que, y algo que nos cuidábamos mucho y creo que es necesario tenerlo en cuenta, es cómo no generar acciones no hacer acciones con daño. Por eso, por ejemplo, hay alternativas y hay instrumentos como muy valiosos. Creo que Fabo lo tiene, que hablar de los grupos, los GALS, le llaman los GALS, ¿no? Y es un trabajo en donde la unidad agrícola familiar se planea en familia y de la mano se van trabajando con acciones para transformar las relaciones de género al interior. Entonces se reconocen hombres y mujeres, se reconoce como quienes aportan en la unidad familiar, toman las decisiones juntos y ahí vamos adquiriendo habilidades de liderazgo. Además que para las mujeres jóvenes es muy importante, porque pueden ver una mamá que toma decisiones y participa. Y además, aprende. hay un punto súper importante cuando lo hablas como esa unidad agrícola familiar, y es que no desconocemos, y mucho menos desde Amarela, la importancia que tienen los hombres en la unidad familiar y la importancia que tiene justamente que a la medida que vamos trabajando con las mujeres, vayamos también generando un radio de acción y se vayan a ir como contagiando también de este efecto Amarela, porque no queremos ni muchísimo menos pretendemos que las mujeres sientan que
están solas, porque si están en familia, si hay unos hijos, unas hijas, una pareja, o como sea que esté constituida esa familia, pues esa familia es muy importante con cada uno de sus integrantes. De acuerdo, y además ahí viene el hacer, porque es que además todas las acciones que uno haga para transformar, para mejorar los sistemas productivos, para mejorar las unidades agrícolas familiares, ¿sí? No es simplemente porque debe ser caridad, ¿sí? Porque a veces se ven, no, es que hay que hacerlo porque es que pobrecita. No, no son pobrecitas. Yo creo que lo importante aquí es que lo correcto es necesario y además que eso replica en los negocios. Esto me afecta a un ecosistema de producción alimentaria, esto me va a afectar y me va a permitir cuidar los recursos naturales, el tema de implementar buenas prácticas agrícolas que tengan en cuenta el cambio climático. Las mujeres son afectadas, pero las mujeres son guardianas. Y como si esa familia lo puede hacer, pues vamos a tener un mejor mundo. O sea, eso es bonito, hay que pensarnos que podemos tener un mejor mundo, ¿sí? Que a veces uno dice, bueno, esto ha sido difícil, muchas mujeres lo han caminado mucho, aquí hay muchas organizaciones, las plataformas de mujeres rural en el país que la han guerreado, o sea, Sí. la han trabajado demasiado, ¿sí? Y que a veces uno dice, ¿y dónde están y qué está pasando? ¿Sí? Pero logramos tener una ley 731. Sí. Se logró reglamentar el FOMUR. Y creo que además hay una cosa súper importante, yo sé que no podemos olvidar, y es que tú, yo y otra cantidad de mujeres hemos venido impulsando todo el tema de las políticas, ¿no? Sí. Públicas y sectoriales. Sí, sí. Y es importante porque, vuelvo, repito, vamos a la interseccional, no todos vivimos lo mismo. Así es. No todos los procesos son lo mismo. Adicionalmente, porque también hay que revisar que los procesos con las mujeres deben ser, y esto creo que nos cuesta mucho a veces soñar en grande, pensar lo que lo creemos y que lo podemos lograr. Yo a veces siento que aprendo más de ellas en ese sentido, son más soñadoras y lo hacen más, o sea, lo tienen más claro su objetivo, ¿sí? Pero entonces no es limitarlas al emprendimiento pequeño en donde yo le vendo la chocolatina transformada a mi vereda, sino cómo esto, a través de la innovación, estrategias de marketing, de comercialización, de una organización, si lo quieren hacer con organizaciones, ¿no? Que creo yo, el ejercicio también de las mujeres es valioso porque construyen redes que cambian. Así es, eso te iba a decir yo, ese tejido Sí. social que vamos recuperando también en un país como el nuestro, donde ha vivido tantas situaciones tan complejas, que ha ido destruyendo el tejido social. Siento que las mujeres lo estamos reconstruyendo y desde la ruralidad tejemos esas redes. Es una cosa maravillosa, Joseph, que quiero como que la traigamos, y es esa capacidad que creo que las mujeres estamos generando de unirnos y trabajar de manera muy sorora, ¿no? Entonces, Sí. ¿esto cómo lo has visto tú en términos de las cadenas productivas, de todas estas eslabones, de los negocios inclusivos? Todo este ejercicio, ¿cómo lo ves? Porque sé que has estado metida promoviendo mucho estos temas de negocios. Mira, yo creo, y es importante, ¿no? Cuando uno trabaja temas de equidad de género e inclusión social, muchas veces se vea como, sí, esto es importante, pero no qué tan importante es. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mujeres que están, voy a dar un ejemplo, te lo voy a traer aquí. Resulta que en Bajo Cauca hay una asociación de lecheros y logramos que las mujeres pudieran acceder a cursos en cursos donde verificaban la calidad y los temas eso tiene que ver con la calidad de la leche que se recibía, ¿no? Entonces ellos contrataron a las mujeres para que en los puntos de acopio de leche revisaran que si tenían bacterias o no tenían bacterias la leche. Comenzaron a darse cuenta que podían pagar mejor la leche, no solo le pagaban mejor al campesino o a la campesina que llevaba la leche, sino que además mejoraba la calidad y se lo recibían más fácil las comercializadoras, por una cosa simple. Las mujeres, al aprender la técnica de saber si la leche estaba o no estaba contaminada, entonces explicaban mejor a quienes llevaban la leche cómo debían hacer el proceso del ordeño, cómo debían hacer el almacenamiento, todo. Entonces mejoró la calidad de la leche que recibían y eso redujo la pérdida de la leche y mejoró el precio. Eso pasa en todas las cadenas. En todas las cadenas. Claro, entonces cuando uno comienza a darse cuenta, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las mujeres? Porque negocio es negocio, ¿cierto? Que mejoró el negocio. Mejoró la rentabilidad. Y la rentabilidad. Además,
están entre ellos y ellas mismas aprendiendo de sí, o sea, cada vez van a necesitar, sí, obviamente la orientación y la asistencia técnica es necesaria, pero van a ser, de nuevo, la capacidad de agencia. Entonces van a poder revisar en dónde no están, entre ellos y ellas mismas se van mejorando, se van cualificando, ¿sí? Desde la experiencia. Entonces, en los negocios en que son importantes las mujeres, que creo, uno, aunque uno no lo crea, las mujeres somos mucho más estratégicas y las mujeres son estratégicas. Lo que pasa es que han tenido un espacio limitado para poder aplicar estos conocimientos a los negocios en general. Dos, es necesario temas de trazabilidad, temas de mejoramiento de calidad, temas de agroindustria. Las mujeres cuando están son mucho más cuidadosas y meticulosas. No quiere decir que solo se tengan que estar ahí, porque muchas veces hay cadenas donde dicen, no, las mujeres solo caucho, las mujeres solo son súper buenas rayando porque son más delicadas. Y el caucho lo venden del señor y el ingreso no queda en la casa. Entonces ahí es donde viene el siguiente paso, que es la comercialización. Ajá, ¿No? de acuerdo. La comercialización, es importante que las mujeres aprendan de comercialización, entiendan de las estrategias, cómo funciona el mercado de la cadena, porque ahorita en cacao los precios están desbordados y eso para qué le sirve a ella o qué limitaciones o cómo deben prepararse cuando esto baje. O qué está pasando con sus desarrollos agroindustriales Total. cuando el precio del producto final no está pudiendo llegar al consumidor. Exacto, entonces eso es importante, porque muchas veces cuando uno va a las comunidades y encuentra a las mujeres, por ejemplo en cacao, tú lo conoces mejor que yo, ¿sí? No, ellas quieren hacer chocolatinas, muy bien, y hacen un producto buenísimo, lo cuidan refinado, son juiciosas en seguir los protocolos, en la garantía de la calidad del producto. Pero cuando comienzan a revisar atrás cómo funciona el mercado, ahí es donde comienzan a tener dificultades que es necesario trabajarlas. Y creo que, y eso es un trabajo que tenemos que hacer hombres y mujeres y quienes estamos liderando los negocios o quienes están liderando los negocios. Ahí es donde viene el sistema de mercados inclusivos, como desde quienes venden los insumos, las empresas compradores, la asistencia técnica, el sistema de educación local, hasta de salud, participan en este ejercicio. Eso es lo inclusivo. Exactamente, porque efectivamente si lo pienso desde un concepto empresarial, la inclusión especialmente lleva, y creo que en muchos escenarios lo hemos visto, a esa necesidad de pensar cómo las mujeres pueden acceder mejor a estos mercados, porque ahí viene un punto, y para cerrar nuestra conversación, un punto muy importante, yo creo que debemos recalcarlo y enviar el mensaje claramente. ¿Por qué seguir trabajando con las mujeres rurales? ¿Por qué seguir promoviendo todos estos temas y por qué hablar tanto de autonomía económica? ¿Cuál sería ese mensaje que dejarías para todas las personas que nos están viendo y escuchando, especialmente para invitarles a que se sumen a esta causa de la Fundación Amarela? Mira, hay algo que creo que a todos nos toca, ¿no? Y es que el mundo necesita alimentarse. Es la primera cosa, todavía no estoy hablando del negocio. El mundo necesita alimentarse, tener acceso a alimentos de calidad, constantes, que nutran sus patrones nutricionales, es necesario, y además las mujeres han estado en ese ejercicio porque han estado alimentando, entonces saben hacerlo, y datos, las estadísticas hablan que cuando se valora más el trabajo de las mujeres en el campo, podemos sacar del hambre a más de 150 millones de personas o más, miles de millones de personas, ¿sí? Eso es uno. Y lo segundo que tiene que ver con los negocios, creo que hay algo que es muy importante y está cambiando. Bueno, el empoderamiento económico, ¿no? El empoderamiento económico de las mujeres nos va a servir para hacer negocios sostenibles, negocios que estén cuidando la naturaleza, que estén atendiendo a las prácticas, a cambiar las prácticas para poder responder, mitigar la adaptación ante el cambio climático. Y eso nos sirve porque finalmente eso le da un asiento para que el negocio no se vaya a caer y después no sepamos de esto y la gente caiga en pobreza, va a sacar a las familias de la pobreza. Eso es un ideal muy grande y finalmente no lo hacemos pocos, pero es necesario poner punto de arena, el puntico ahí como el... Siempre se me olvida la suma. La suma, ¿cómo sumo? ¿Sí? El empoderamiento económico para la vida de las mujeres las saca de escenarios de violencia, les permite desarrollar confianza y el empoderamiento, que hablamos tanto del empoderamiento y a veces lo miran como el coco. Ay, no, es que si una mujer habla de algo es que está empoderada.
no necesariamente está empoderada, porque el poder es como moviliza cambios también internos hacia su familia y hacia afuera. Exactamente. ¿Sí? Entonces a veces piensan que, ay no, es que habla como una mujer empoderada y es que quiere acabar con la familia y mandar. Y mandar, porque son mandonas. Sí. ¿Sí? Todas son mandonas. Entonces creo que el empoderamiento es básico para reducir la violencia, para lograr la igualdad que estamos buscando, para hacer negocios sostenibles, para saber que este planeta es finito y necesitamos cuidarlo, pero además que la gente no se muera de hambre porque no tiene que comprar un alimento, porque el dinero debe fluir, y es necesario que las mujeres sepan eso y que tienen una función importantísima en ello, ¿no? Entonces creo que ahí va como la palabra empoderamiento, la sostenibilidad, la inclusión, todas se van encontrando en el mismo punto, y por eso es necesario y urgente que sigamos en esta vuelta y que sigamos con ellas, y que ellas que están allá, que nos están escuchando, bueno, se convenzan de la importancia que tienen. Y no solo convencer, sino que de verdad oiga, no solo es convencerse, sino, bueno, vamos al hacer, y un hacer informado, ¿sí? Y un hacer es no simplemente la carreta, es porque yo sé que mi cacao es bueno, porque mi taza de café es del 85 puntos, o sea, es eso, porque yo puedo entrar a jugar y a negociar. Así es. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay muchas cosas. Esto es un tema tan apasionante, yo te agradezco tanto. A ti, Joseph, de verdad que sé que el tiempo es muy corto, pero lo que queremos es que se dejen planteadas estas inquietudes, y gracias por apoyarnos en este espacio a seguir mostrando por qué hay que seguir trabajando con las mujeres rurales en Colombia y en las Américas. Y a todas las mujeres rurales, Joseph, quiero enviarles un mensaje súper especial. Quiero que sepan que desde la Fundación Amarela estamos, todo el equipo, todas las personas que integramos esta organización, comprometidas para seguir apoyándolas, para que puedan seguir cultivando su belleza y su poder interior. Así que les envío un abrazo inmenso, las estimamos mucho, porque sé que Joseph también, y todas las personas que van a estar sentadas aquí hablando y conversando, estamos pensando siempre en ustedes. Así que nos vemos en el próximo episodio del Efecto Amarela.